Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presenta Encuentro Regional. Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro regional. Como siempre, diversos temas contingentes sobre la mesa, pero estamos en semana distrital, así que quien nos acompaña son además quienes lideran muchos de los temas que han estado dando vueltas durante las últimas semanas, que han estado discutiendo también tanto en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, como en el Senado, distintos proyectos, además de los temas regionales que por supuesto no salen de la agenda informativa en torno a este galpón de concentrado de cobre. Eso y mucho más en esta semana distrital. Nos acompañan los parlamentarios. Paulina Núñez, diputada por el 4º Distrito. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Carolina. Saludar al senador también en pantalla y a todas las familias que hoy día nos están viendo desde sus casas. Así es. También el senador Alejandro Guillé está con nosotros. Gracias, senador, nuevamente por compartir esta mesa de conversación. Un agrado, Carolina, Paulina. Y estamos además a la espera de otras de nuestras contertulias. Así es. Se nos perdió Mejillones. Debe haber sido porque ahí toda la gente tiene amores raros. Así es. Como siempre, por supuesto, la invitación es a los 4 parlamentarios de la zona. El senador Pedro Araya se excusó durante horas de esta tarde, está cumpliendo con una apretada agenda, nos dijo, en la comuna de Calama, así que no pudo estar de manera lamentable con nosotros esta noche y esperamos que prontamente, con el correr de los minutos, puede incorporarse la diputada Marcela Hernando también a esta mesa de conversación. Por ahora, partir con un tema que no podemos evitar. Sigue en la agenda, sigue en la discusión obligada, en la mesa de distintas familias, entre los jóvenes, entre las autoridades locales, entre la prensa. El tema del galpón de concentrado de cobre ha generado muchas dudas, incluso después del fallo. Pero quisiera comentar con ustedes, no habíamos tenido la posibilidad de verdad reunirnos con todos los parlamentarios y poder comentar en parte este fallo que para muchos, y con frases, replicando algunas frases de quienes durante esos días comentaron esta resolución judicial, es de mucha pena, una pérdida terrible. En algunas de las declaraciones, particularmente Aliro Volado, Emilio Ugarte, quien presenta este fallo, sé que era muy difícil de sobrellevar porque se habían creado grandes expectativas con que esto pudiese haber sido distinto. ¿Qué pasa, senador, un poco con esa sensación de que finalmente es la ciudadanía la que siempre pierde? El mismo día lunes donde se conoce, ¿cierto?, la resolución judicial, nosotros hicimos un encuentro regional y muchos decían, bueno, después no se quejen de los bombazos. Cosas hacia ese extremo, incluso sentir, ¿cierto?, que la ciudadanía nunca gana, que en el fondo aquí haga lo que se haga, o la institucionalidad, claro, funciona, que es la frase que más se utilizó, pero el ciudadano común y corriente nunca siente que gana. Bueno, evidentemente que el fallo de la Corte Suprema, si bien hay que aceptarlo porque está ajustado a derecho, eludió el fondo y se fue a la forma. Y eso es bastante típico de la Corte Suprema, que es una instancia más política. Las Cortes de Apelaciones son fallos en derecho, pero la Corte Suprema siempre ha sido, y en todos los países, ¿no?, es como una instancia donde se evalúan las decisiones y evidentemente que hay intereses en juego muy poderosos. Yo eso lo entiendo y decidieron un poquito lavarse las manos y nos dejaron en la indefensión. Ese es el hecho objetivo. Ahora, hay cursos de acción muy pocos. Nosotros podemos ejercer algún tipo de presión más para rayarle un poco la pintura, que paguen un cierto costo, en el sentido de la reclamación a esta apelación a la OECD, que no tiene un efecto judicial, porque acá en Chile es cosa juzgada, pero por lo menos que los accionistas del mundo sepan que esta empresa polaca estatal en Chile ha hecho malas prácticas para que la tengan entre ojos, y eso a las empresas transnacionales y su marca les preocupa, les importa. Nosotros tenemos que hacer un punto, y es que este marque un antes y un después en el trato entre las empresas y la ciudad, particularmente entre el puerto y la ciudad. Pero tal parece, senador, que lo único que se marca un antes y un después es dejar en evidencia una institucionalidad que es bastante débil, autoridades bastante débil, que es la raya para la suma que hacen un poco los ciudadanos, porque pese a no ser una cuestión de fondo, sino que solamente en la forma, igual es un recurso que se presenta de manera extemporánea, aparte de lo que se dijo en términos legislativos. Bueno, evidente que se cometió errores de todo tipo, a todos se nos pasó, a la prensa se le pasó en su momento, se le pasó a las autoridades de turno que no ponderaron bien, se les pasó a los observadores críticos que estuvieron menos críticos esa vez, y reaccionamos cuando el hecho ya estaba causado y bastante tiempo después.
solo cuando estaba el galpón ya creciendo y empezó a llamar la atención. Eso es una falla de todo el sistema, pero también hubo falta de prolijidad, falta de ser más exigente cuando se evalúan realmente las consideraciones ambientales en los distintos proyectos, porque eso pasó por el Estado, pasó por el municipio. En consecuencia, tampoco podemos echarle siempre la culpa a los demás, porque nosotros no hicimos bien los deberes. Pero bueno, tenemos la situación de hecho y frente a eso hay que moverse. Yo creo que hay que buscar la manera de generar el hecho político que marque efectivamente un antes y un después entre las empresas y la ciudad. Ahora, diputada, justamente eso, una de las cosas que más se decía es por qué se juega jurídicamente, a lo mejor por esa línea, porque hay algunos que ya aparecieron diciendo que podrían haber otras posibilidades, más que haya que haber presentado este recurso de protección, porque justamente estaba fuera de forma, no se ajustaba a lo que se exigía y que eso debía haberse conocido. Eso no es así. Yo estoy convencida, primero, que esto lo presentamos dentro de plazo y así también lo falló la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Porque si bien aquí el senador, por ejemplo, hacía recién el distingo de que las Cortes de Apelaciones fallan más en el fondo, ¿verdad? O más en derecho, y las Cortes Supremas de una forma más política, o ya ven todos los intereses que están dentro de un determinado juicio, un determinado proceso, sí hay que dejar algo muy en claro. La Corte de Apelaciones igual podría haber fallado de forma e igual podría haber dicho que los recursos estaban presentados, por ejemplo, fuera de plazo, obviamente dependiendo desde cuándo empezamos a correr o a contar y a contabilizar este plazo. Para nosotros, desde que hay un hecho público y notorio. Para ellos, desde que se aprobaron las resoluciones. Y por lo tanto, obviamente que la contabilidad da cifras distintas. Pero la ley no indica, no es clara decir que desde que esa resolución está, pasan esos 30 días, diputada. Sí, pero habían distintas teorías que nosotros habíamos planteado en el caso de la Corte de Apelaciones, en donde el plazo se iba computando día a día mientras el hecho que vulneraba nuestro derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación se seguía produciendo. Es decir, si seguíamos construyendo, seguíamos computando el plazo. Y así eso no fue una cuestión que se nos ocurrió a nosotros, sino que fue una teoría que en su minuto fue acogida incluso por la Corte Suprema. En definitiva, lo que yo quiero dejar muy en claro es que para nosotros los recursos no fueron presentados fuera de plazo. Y eso fue una artimaña que ocupó la Corte Suprema para poder, como recién dijo el senador, tirar la pelota, ¿cierto? Y no resolver una cuestión de fondo. También me llama mucho la atención. Yo antes de ejercer el cargo de la Seremía de Gobierno, trabajé en un estudio jurídico en donde mi gran labor era alegar en la Corte de Apelaciones y me tocó un par de veces incluso ir a la Suprema. Y estamos hablando de grandes juicios. En definitiva, lo que ocurría era que los fallos de la Corte Suprema en ese minuto igual tenían algunos considerando para pronunciarse respecto del fondo del asunto y después dejaban claro que por una cuestión de forma, por ejemplo, por una ilegitimidad de los sujetos, por el tema del plazo, en definitiva, por cuestiones de forma, no se acogía y por lo tanto se dejaba sin efecto. Pero la Corte Suprema, que va marcando algún precedente, algo dice del fondo, en algunos considerando un juicio que a mí me tocó ver en ese minuto. Y aquí nada se dijo. Por ejemplo, a proyectos tan grandes como este, a proyectos donde... Con mayor razón, Carolina, con mayor razón algo hay que decir. Que en Chile se haya fallado distinto en la Corte Suprema, porque tal parece que nunca ha sido así, decían algunos juristas. No, hay fallos de la Corte Suprema en donde solo se relaciona o solo se pronuncian de la forma. Y hay otros tantos en donde solo, o sea, no solo, sino que se pronuncian primero del fondo, dan su parecer, dan de una u otra forma cómo hubiesen fallado si no existiera una cuestión de forma que les evitara ir al fondo del asunto, porque la forma es lo previo, es la primera línea. Si zanjamos eso, si logramos saltar esa valla, entonces nos pronunciamos el fondo. Pero cuando son juicios tan grandes y tan emblemáticos, la Corte Suprema, como el máximo tribunal del país, algo dice de la forma. Acá no dijo nada. Del fondo, perdón, del asunto, y acá no dijo nada. Y en definitiva, a mí, Carolina, primero me produce muchas dudas respecto al actuar de la Corte Suprema, respecto a la demora en los tiempos. Entiendo perfectamente cuáles son los intereses que acá estaban en juego. A mí misma me llamaron un montón de actores durante este tiempo para lograr algún acuerdo. Nosotros siempre dijimos que no, porque tenían que fallar los tribunales de justicia y porque estábamos convencidos que acá había una vulneración a leyes como la Ley de Base Medioambiental y la propia Constitución. Usted dijo, diputada, que hubo presiones derechamente en algún momento, pero fueron presiones de grupos económicos con nombre y apellido, presiones de quiénes. Bueno, más que, mira, uno puede entender como presiones, otros podrán entender como la voluntad de llegar a un acuerdo, otros podrán entender como queremos conversar en una mesa de trabajo. En definitiva, llamados hubo y por supuesto para poder lograr un acuerdo y evitar en ese minuto, ¿cierto?, el fallo que lamentablemente hoy día tenemos. Y en eso nos mantuvimos siempre en una sola línea, que falle la Corte Suprema, que falle los tribunales. Y hoy día, por ejemplo, con una... Pero el riesgo tal vez era muy grande, porque si se sabía que a lo mejor, claro, esta iba a llegar a la Corte y la Corte también tenía precedentes de irse solo a lo mejor a esta forma, se sabía que había un plazo tal vez fuera, que era la otra parte de la teoría que ustedes presentaron, o sea,
¿Se pudo haber hecho de manera distinta realmente, haber presentado otro, no un recurso, sino que se una podría demanda presentar otro civil, recurso. una No, lo que podríamos haber evaluado, y hoy día incluso, es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una posibilidad que yo estoy estudiando. Pero diputada, también se ha dicho que es imposible que un organismo externo venga a cambiar un fallo que nuestra Corte Suprema haya ya dictaminado. De todas maneras, lo dijo también el senador recién, por ejemplo, el tema de la OSD es un poco hacerle un rayón a la pintura del caso de las empresas y que les quede alguna marquita. Hoy día tenemos un fallo que hay que respetarlo porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho y ese es el máximo tribunal que se pronuncia. Y que yo no lo comparto y es más, dejo sobre la mesa algunas presiones que los jueces podrán haber recibido. Y fuera de eso, obviamente hoy día, en este antes y después, habrá que ver, por ejemplo, y revisar una cuestión más de fondo. Siempre dijimos también que más allá de la diferencia del fallo de la Corte Suprema, esto era la punta del iceberg. ¿Qué queremos para Antofagasta? ¿Cuál va a ser la planificación? No puede ser que cada vez que haya un cambio de turno de un gobierno comunal o de un gobierno regional tengamos una estrategia nueva sobre la mesa. O no puede ser que se tomen decisiones como potenciemos en su minuto el puerto de Mejillones para transformarlo en un puerto de servicio, de turismo o con otros minerales o en definitiva, ¿cierto?, con otros servicios, y después parece que hacemos vista gorda y termina siendo lo mismo y peor aún, acentuándolo, porque hoy día no son los catos del negocio, sino que el concentrado de cobre. Entonces, hoy día hay que, obviamente, mirar hacia adelante, ver una planificación y desde ya, obviamente, tratar de conversar, porque la empresa también tendrá que entender que este galpón, así como está, no puede ver la luz. O sea, alguna modificación tendrán que hacerle, con algún resguardo a la costa, no lo sé. Pero, obviamente, en disposición de conversar vamos a estar, pero entendiendo que aquí no estamos ni de brazos cruzados ni nos vamos a ir para la casa. Por lo menos vamos a darle la bienvenida también a la diputada también del distrito, Marcela Hernando, quien se ha sumado a esta mesa. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros en este encuentro regional y semana distrital también. Gracias, Carolina, y un saludo para mi colega y para el senador. Me disculpo pero aparte de estar en Mejillones, hoy día está de aniversario una logia amazónica de la ciudad y la verdad es que también uno tiene que tratar de repartirse para todos lados. Sí, lo decíamos también, que el senador Pedro Araya no nos pudo acompañar también por una agenda en Calama. Así que agradecemos, yo sé el esfuerzo, semana distrital compleja, sabemos que las distancias hay que moverse, así que les agradecemos a todos el esfuerzo, pero también los ciudadanos quieren justamente escuchar parte de las reflexiones. Y diputada, estábamos en esto también, no teníamos la posibilidad de tener a todos los parlamentarios juntos analizando el tema del fallo, donde hay muchas dudas, lo decíamos, el ciudadano siempre que se siente que no puede ganar, que este es un gigante, se habló de presiones, se habló de una acción judicial que estaba fuera de un plazo, y también las cuentas siguen pasándose. De hecho, el municipio ha sido nombrado varias veces cuando usted era alcaldesa de la ciudad, donde justamente no hubo tampoco pronunciamientos específicos. El día lunes estaba el exintendente Tolosa sentado en la mesa hace 2 lunes cuando se conoce este fallo, y él decía de alguna manera, claro, aquí nadie ha hecho bien su pega. Asumía su responsabilidad en parte, eso sí, también. Es muy fresco. El fallo es claro en decir que la municipalidad no tiene atribuciones sobre este tema. Y hace meses, cuando partimos con este tema, recuerdo haber dicho, o sea, en el momento que había que tomar las acciones, las únicas 2 autoridades que tenían atribuciones sobre el tema medioambiental eran la Seremi de Salud y el Seremi de Medio Ambiente. Ellos eran los únicos que podían haberlo detenido en ese momento. En términos, por ejemplo, incluso se decía que en un momento era solo la molestia estética, visual, y ahí sí el municipio a lo mejor tendría algo que haber dicho respecto de el tema del plano regulador. Quien se pronuncia en relación a eso es o la Seremía de Vivienda o en este caso podría haberlo hecho la Dirección de Obras Municipales. Pero todos ustedes saben también que el galpón empezó sus obras sin los permisos respectivos, porque en un principio se había dicho que por encontrarse en un terreno que era de atribución del puerto no necesitaba pedir permiso a la municipalidad, así es que tampoco estaba con los permisos de la Dirección de Obras, así es que en eso yo quiero ser bien rotunda. O sea, hoy día todo el mundo trata de tirarse la pelota, pero de verdad que yo siento que las cosas que dijimos hace meses se vienen a confirmar. Aquí quienes tuvieron las atribuciones en su momento no tomaron las medidas y cuando se quiso tomar las medidas ya era tarde. ¿Usted comparte en eso, que era tarde, que efectivamente, porque hay algunos que la diputada defiende el hecho de que se haya hecho en esos plazos? Sin embargo, para otros es evidente que eso sí fue tarde.
¿Me hacen señas aquí todo el mundo? No sé qué pasa. No, está bien, Raíso. O sea, yo entiendo que se intentó hacer un procedimiento que desde el punto de vista jurídico los abogados siempre tienen razones para hacerlos. Entonces hay algunos que van a decir no, está fuera de plazo, y otros que van a decir no, está dentro del plazo por tal cosa. Entiendo que para declararlo fuera de plazo la Corte también aduce que uno de los demandantes, que era Emilio Ugarte, entiendo, había hecho anuncios o había hablado del galpón bastante tiempo antes de que se hiciera el anuncio. Por lo tanto, eso demostraba que él estaba en conocimiento mucho tiempo antes. Y en ese sentido es complicado, porque para presentar un recurso como el que se presentó existen plazos, y ahí yo no me voy a meter porque es Paulina la abogada, así que tú me estás haciendo opinar de un área en el que... Sí, no, lo que pasa es que habíamos sido bien claros en decir que la Corte de Apelaciones encontró que estaban dentro del plazo y la Corte Suprema, por presiones, a mi juicio, encontró que estaban fuera de plazo. Y en definitiva, ese es el mismo magistrado la que falla este caso ha sido bien cuestionado por haber cometido, según algunos más que errores, cuestionado, está con una en el acusación tema del constitucional. Senado. Exactamente, justo un tema constitucional. ¿Podría caber, por ejemplo, una acción en esa línea que obviamente no revierte este fallo, pero podría dejar un precedente también para quien se hizo cargo de esa decisión, que es el magistrado? Bueno, hoy día me lo han preguntado también. ¿Estas son las coincidencias o para los que somos creyentes existe Dios? Acá hay una acusación constitucional por otro tema, por un tema de un informe de una comisión investigadora del Sename, en donde se le dice, cierto, que él no habría en ese minuto accionado, habría hecho un notable abandono de deberes. Esa es la causal precisa por la cual se le acusa constitucionalmente, y por lo tanto hoy día será el Parlamento el que tendrá que determinar, ¿verdad?, si continúa o no continúa con sus funciones, si continúa o no continúa siendo ministro. Que haya coincidido que justo el ministro que dictó el fallo, ya dije lo que dije. Senador, usted decía, esto es a la OCDE, un poco todos ya los ciudadanos lo leen como un saludo derechamente a la bandera. Se dice acá y que lo es de manera estratégica. Pero de aquí para adelante hay mucha preocupación ya. La minera Sierra Gorda ha dicho que en el mes de septiembre ellos comienzan sus primeros embarques. El Ceremi de Medio Ambiente decía hace algunos días, no existe una resolución específica, no está listo el galpón, no se sabe dónde los van a copiar, y aquí sí parece que estamos a tiempo, pero tampoco yo veo mucha claridad de alguien diciendo, señalando qué pasa con eso. Para septiembre no queda nada. Bueno, primero creo que es conveniente también que aclaremos que hay que despejar el tema del puerto y la ampliación del puerto, porque hay versiones de un decreto que se habría emitido, que el exintendente no recuerda haberlo firmado, pero anda dando vuelta, que se revierte otro decreto del año 98 que decía que el puerto de Antofagasta, por su ubicación, por la contaminación, por la congestión que generaba y la seguridad, no era viable, y por eso se pensó en Mejillones. Y no veo cómo y qué fundamento tuvo otro decreto que deshace lo anterior, y a pesar de todo lo que la comunidad y la ciudad de Antofagasta había acordado del uso del puerto para actividades económicas menos agresivas y con un destino más bien turístico, como una autoridad que representa a toda la región va, cambia y después ni siquiera se acuerda. Yo creo que ahí hay responsabilidades que están dando vuelta, pero lo concreto es que eso hay que frenarlo políticamente. ¿Del exintendente quién? ¿Fernández? ¿En ese tiempo o antes? No, el último, ¿cómo se llama? Waldo Mora. Waldo. Bueno, pero lo concreto es que todos los parlamentarios de la región están en la misma postura, y eso tiene que hacerse sentir políticamente. O sea, no es viable hoy ampliar el puerto de Antofagasta. Y segundo, respecto a la operación de acopio y del famoso construcción esta en el puerto de Antofagasta, hay que usar los mecanismos que el sistema todavía da, que es la fiscalización. Yo no veo viabilidad alguna la cantidad de miles de camiones que van a tener que cruzar la ciudad para, bueno, no son miles, los centenares de camiones que van a tener que cruzar la ciudad para poder traer las cargas que se está hablando. Y segundo, el ferrocarril y la intensidad y el ritmo con que tendría que funcionar para llegar a las metas que se está hablando, así como la ciudad existe. Por lo tanto, se necesita activar el comité entre ciudad y puerto, que preside en este caso el intendente, que lo va a convocar en los próximos días. De hecho, ya están buscando una fecha para realizar este encuentro. Lunes parece que hoy día se anunciaba que el próximo lunes al parecer se juntaría. La empresa va a tener que transparentar
cuál es el plan y de inmediato hay que ver cuál es la viabilidad, la seguridad que tiene, y ahí tienen que entrar nuevamente a operar los organismos fiscalizadores, particularmente Salud y Medio Ambiente. Pero Ahora, poco se conoce porque es el mismo transporte. Ceremi el que dice respecto de los embarques que no habría una resolución específica. A la ministra Exactamente. Aurora Williams le preguntábamos hace algunos días y decía que esto como es un tema entre privados, ella no tenía muchos antecedentes respecto de esto. Los Claro, parlamentarios tampoco conocen en detalle. O sea, un poco, ¿quién le explica al ciudadano qué va a pasar si es que esta minera decide efectivamente mandar la cantidad de toneladas en septiembre por el puerto que actualmente tenemos? Pues tú te estás refiriendo a dos cosas. Uno, el tema de los permisos, y recuerda tú que cuando partieron ellos con sus trámites, y fue la razón por la cual también se adujo que ellos habían usado un subterfugio de dividir sus proyectos, cada uno de ellos tres, lo presentó como una ampliación de un proyecto que ya estaba en funcionamiento. Por lo tanto, ellos ya obtuvieron los permisos de ampliación de las cosas que ellos querían. Ferrocarril amplió la cantidad de toneladas que iba a transportar, la ATI amplió la cantidad de toneladas que iba a copiar, y la empresa también amplió su proyecto original de las toneladas que iba a producir. Entonces, eso en materia de proyectos. Así entiendo yo que está respaldado. Ahora, ¿qué va a pasar? Efectivamente, va a haber un impacto tremendo. No sabemos desde el punto de vista de la contaminación, porque como todavía no empieza a copiarse allí y no es posible medirlo, y tampoco sabemos en relación al tránsito, pero es fácil imaginar lo que va a significar eso. Si todos sabemos hoy día cuánto nos demoramos en llegar hacia el centro y venir por la costanera. Pero sabemos realmente cuál es esa contaminación, porque hoy día también los camiones, se decía el otro día por parte del Colegio Médico, que vienen desde Codelco, que hacen esta ruta y que entran hoy día a Antofagasta Terminal Internacional, ya está embarcándose concentrado de cobre hace bastante tiempo. Entonces realmente sabemos, porque si en septiembre comienza... Lo que pasa es que va a así, aumentar el volumen. Va a aumentar. Por eso, y no está ahí es listo donde este no se va a galpón hacer que se viable. supone que era el más hermético versus lo que ya la empresa ha presentado que tiene, que son los galpones 5 y 6 actuales. A ver, yo sé que primero estaba pensando recién mientras escuchaba a la diputada, pero son temas bien técnicos. Obviamente que ante las preguntas, ¿cierto? Y el conocimiento que nosotros tenemos, vamos compartiendo al final también todo un análisis entre jurídico, técnico, en fin. Pero para las personas que nos están viendo en su casa, yo siento que hoy día, primero, si no hubiésemos presentado este recurso de protección, hoy día a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Y no hubiese pasado todo lo que ha pasado, que de una u otra forma es positivo para la ciudad, porque está el tema instalado, porque hay un compromiso transversal y porque yo siento que hoy día al menos se van a leer 2 veces los papeles antes de firmarlo. Segundo, yo creo que es importante también que la comunidad sepa que, y como lo decía recién el senador, hoy día hay 4 parlamentarios nuevos, más allá que hoy día Pedro, cierto, está ocupando un escaño en el Senado, pero nosotras no habíamos sido diputadas, el senador tampoco, y por lo tanto creo que hay una voluntad política y un diálogo de entender que la chaqueta regionalista es la primera que nos tenemos que poner, o por Antofagasta. Y tercero, lo que me gustaría también decir es que hoy día la decisión de qué vamos a hacer con el puerto de Antofagasta no puede quedar en una autoridad de turno, ni puede quedar entregada a una empresa determinada. El Estado se tiene que hacer cargo como empresa pública, el puerto de Antofagasta, como Codelco, que es una de las compañías que exporta en forma mayoritaria, ¿cierto?, por este puerto concentrado de cobre, para poder también tener una mirada distinta con Antofagasta. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la presidenta en su última gira y en una ciudad, puerto, en donde hace 10 años atrás el puerto estaba peor que el que tenemos nosotros. Pero hoy día, y como ocurre en otras muchas ciudades, ¿cierto?, principalmente, por ejemplo, en puertos de España, en fin, que lo hemos hablado también en esta mesa, hay todo una integración a la ciudad de restaurantes, de bulevares, los mismos galpones, habían varios galpones, pero esos galpones estaban aislados, eran herméticos. En definitiva, yo creo que hoy día, si vamos a, de una u otra forma, planificar la ciudad como lo que es, como una ciudad minera, como una ciudad portuaria, hay que aumentar los estándares y hay que integrar el puerto con la ciudad. Y si eso significa, por ejemplo, tener autopistas para que no nos crucemos con el camión adelante nuestro, entonces inyectemos los recursos. La ministra, que también fue a esta gira, me decía, Paulina, cuando yo estaba en la empresa privada, le exigíamos al Estado porque la empresa privada consideraba que no era responsabilidad de ellos hacer esta autopista. Y hoy día que estoy sentada en el asiento público, veo que el gobierno o el Estado, ¿cierto?, no tiene recursos para hacer la autopista. En definitiva, ¿quién hace la autopista?
mientras nosotros seguimos esperando, seguimos contaminados, seguimos con congestión. Entonces, lo que yo digo es que hoy día esta alianza público-privada de entregarle una mejor calidad de vida a los antofagastinos tiene que funcionar y ojalá que nazca después de este tema del ¿Qué tal parece que esa alianza público-privada está un poco quebrada? La empresa tiene cierta desconfianza, el Estado también ha manifestado ya no tener claridad de pasar de un puerto que era de cargas limpias, en el camino tenemos otro puerto hoy día y el negocio de concentrado de cobre parece ir para adelante. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más encuentro regional. Pronto. Agosto, mes de mineros, nuestra región, nuestro futuro, los jóvenes, formación técnica, desarrollo de habilidades blandas, conocimientos y deporte. Programa Red de Liceos Técnicos de Barrick Saldívar. Barrick Saldívar, comprometido con la educación técnica de nuestra región. Toda la escena de los deportes extremos cada sábado a las 16:30 horas. Switch TV, solo acá, por las pantallas de Antofagasta Televisión. La invitación es todos los miércoles. A partir de las 22 horas. En el mejor programa de entretención nocturna de Antofagasta. En la barra de Lemon. Oye, mamá, ¿cuánto pagas tú por el minuto para hablar? No sé, como 120 pesos. Ah, yo ahora me cambié a Claro y pago la mitad. ¿La mitad? ¿La mitad? Los prepago Claro no paran. Siguen hablando. Cámbiate a Claro con tu prepago y no pares de hablar a mitad de precio. Antes 120 pesos. Desde ahora en adelante 60 pesos el minuto a cualquier compañía recargando desde 2.500 pesos. Actívalo llamando al 103. Hablar a mitad de precio. Con Claro es posible. Ya estamos de regreso en este encuentro regional. En esta semana distrital nos acompañan 3 de los 4 parlamentarios de nuestra zona y estábamos discutiendo sin duda de lo que ocurre con el galpón de concentrado de cobre posterior a este fallo, un poco el camino, la discusión que se da en torno al puerto que queremos. Vamos a revisar primero Facebook, la encuesta que hemos planteado el día de hoy, precisamente en torno al rol que juegan los parlamentarios. ¿Han demostrado tener liderazgo político, un rol fiscalizador en torno a lo que ocurre con el galpón de concentrado de cobre? La mayor parte de los ciudadanos cree que no. Que no lo han hecho. Carolina. Que no lo han hecho. Tan asertiva con sus preguntas la Carolina. Planteamos sí, lo hacen con fuerza, no hay votos ahí, solamente que no lo han hecho con fuerza. Es un poco la percepción de los ciudadanos hasta ahora. Y es ahí donde quisiera justamente entrar con lo que planteábamos antes de la pausa. ¿Qué tipo de liderazgo político vamos a tener también en estos parlamentarios? Porque es cierto que en un momento, yo recuerdo cuando estaba en la administración Frey,
Se quiso incluso hasta cerrar el puerto de Antofagasta. Cuando llega Ricardo Lagos se le da este giro de ser el puerto de cargas limpias y el megapuerto de Mejillones nos iba a solucionar en la región de Antofagasta todo el tema y cargas de concentrado de cobre, que era para allá donde se proyectaba este negocio minero. Hoy el concentrado de cobre lo tenemos en este puerto y no sé qué pasó. Algunos si se vienen y se paran en este puerto de Antofagasta, miran hacia un lado, tenemos el mall, un paseo costero que podríamos entender como este puerto que conversa con la ciudad, y hacia el otro vamos a tener este galpón y la extensión probable de los 300 metros. ¿Quién entiende esto? ¿Dónde se perdió el liderazgo político de lo que en un momento se cruzó o se trazó como línea en realidad para... El liderazgo se perdió cuando el negocio de exportar concentrado alcanzó ribetes espectaculares la década pasada. Y tú sabes, cuando el poder económico se impone, el poder de un intendente o de un parlamentario pesa poco a la hora de ponerlo en la balanza. Y hoy día tenemos que ser realistas con la crisis que se nos está viniendo, o por lo menos este lento crecimiento. El énfasis de la autoridad va a tratar de ser a aceptar cualquier proyecto que implique actividad económica y empleo. Y además tenemos un puerto que no tiene muchas alternativas, porque por Mejillones estos mismos embarques no se podrían hacer hasta un par de años más, si es que ahora se llegara a un negocio con tarifas carísimas y se hiciera las inversiones que necesita el puerto de Mejillones para hacer las ampliaciones respectivas. Eso estuvimos conversando hoy, incluso con Marcela, viendo esa viabilidad, de cuál era el curso de acción, y se ve un cuadro muy complejo. Entonces vale la pena ser más transparente a lo mejor con el ciudadano y no decirle que lo que pasa es que ha sido positivo. Si lo que ha pasado, yo creo que cada Carolina, cosa que se hizo es positivo, porque generó un escenario que tiene que marcar un antes y un después. Desde luego las empresas no se la pueden llevar gratis. Si quieren explotar el puerto de Antofagasta, tendrían que presentar un proyecto de cómo van a resolver una serie de problemas de operación, porque lo que no puede ocurrir es que quede la ciudad paralizada. Y en ese momento las autoridades tendrán que tomar las decisiones. Desgraciadamente en Chile hay algo que tiene que ver con el derecho, que es muy poco proactivo. Cuando se genera el problema, la autoridad empieza a empoderarse y tomar decisiones. Por ejemplo, autoridad de salud. Estábamos averiguando por qué por esa vía podíamos hacer algo. Pero ocurre que los tribunales no aceptan que un Ministerio de Salud, por ejemplo, decrete riesgo potencial. Tiene que demostrar que hay un riesgo efectivo para poder actuar y tener facultades. O sea, tenemos una institucionalidad que es difícil de operar y como que hay que esperar que se produzca el problema para empezar a actuar, porque así está hecho el ordenamiento jurídico nuestro. Y eso es lo que demuestra los cambios que el país necesita de poder establecer una autoridad con más poder real para poder regular el desarrollo de las ciudades y poder establecer un nuevo trato entre las empresas que no pueden seguir haciendo lo que quieren con la ciudadanía. Sí, si me permite. O sea, yo no estoy justificando esto, pero tú haces una pregunta y como yo tengo una memoria así, pero y he vivido mucho en esta ciudad, sé lo que pasó. Entonces tú preguntas cómo nos vimos de repente con concentrado aquí si este iba a ser el puerto limpio. Cuando fue el terremoto del 95, el puerto quedó en malas condiciones y en ese momento se empezó a planificar el megapuerto de Mejillones, que el 98 ya estaba siendo dado a luz, ¿ya? Pero nunca se cambió la normativa, jamás se dejó establecido en algún cuerpo legal que dijera que este iba a ser el puerto limpio y que el otro, sino que fue una especie de mandato político, ¿ya? Y todos sabemos la historia de cuando se quiso vender algunos terrenos y se licitó y comenzó todo lo que significó la construcción del mall, etcétera. Pero en ese espacio el puerto necesitaba dinero, y esto lo he conversado con algunas de las autoridades que ha habido allí, y licitaron y llegó la ATI y bueno, vino el precio del cobre, todos se tentaron y dijeron, bueno, presentemos un proyecto. Y el proyecto pasó, porque como no había ninguna normativa legal que lo impidiera, y lo presentaron al sistema de evaluación de impacto ambiental, que vuelvo a repetir, desde mi punto de vista es bastante débil, se autorizó y hoy día tenemos, no solo hoy día, hace rato que tenemos concentrado ahí. Hay un título ahí, ¿cierto? Bajo las imágenes en la pantalla que dice liderazgo político regional. Y a lo mejor lo que voy a decir va a ser bien impopular, ¿eh? Yo creo que no sé si algún político se atrevería a decirlo, pero hoy día cuesta mucho, obviamente, creer en la clase política. Y a veces es muy fácil
apuntar al frente o olvidarse nosotros en algún minuto que también somos políticos. Cuando a mí me preguntan, yo no digo que soy abogada, digo que soy política y lo he dicho hace mucho tiempo. En definitiva, ¿qué quiero plantear? Y cuesta pedir a las personas que tengan confianza, que crean, que entiendan que acá nosotros mismos estamos luchando contra un gigante. Obviamente que tenemos el poder para hacerlo, o tenemos más poder que lo que tiene la señora Juanita que nos está viendo en su casa. Pero todo el esfuerzo que uno le puso porque estaba convencida, porque, como decía Marcela, porque hemos estado toda la vida acá en Antofagasta, porque ya no queremos que esta situación siga ocurriendo, lo hicimos a través, en este caso, de los tribunales de justicia. Y obviamente también con marcha en donde los antofagastinos a veces parece que era más cómodo mandar un Twitter y quedarse acostado en la cama que salir a marchar. Yo creo en los movimientos sociales, creo en la participación ciudadana y creo en ese minuto en que hay que movilizarse con más fuerza cuando queramos luchar por algo. Y también, por supuesto, accionar donde corresponde, tribunales de justicia, con proyectos de leyes. Pero cuando, insisto, leo ahí liderazgo político regional, yo creo que hoy día hay liderazgo político regional y hay liderazgo político regional renovado, que incluso nosotros no le estamos respondiendo, como dicen en campaña, ¿usted qué le va a responder? ¿A su partido o le va a responder a la región? Mira, hoy día los propios partidos están mirando a las regiones por la exigencia que hay, porque uno mismo logra instalar los temas y porque uno mismo hoy día pone a disposición el propio voto, si es que esto nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar. ¿Cuánto se instaló el tema del galpón, por ejemplo, de concentrado de cobre a nivel central? ¿Cuánto creen ustedes? Porque acá los ciudadanos es una cosa obligada, todo el mundo habla del galpón, desde el niño más chico hasta los abuelitos. Pero tú dices, mira, ¿en los medios de comunicación o en la discusión política? En la discusión política yo hablé media hora con la presidenta, cuando veníamos en el viaje de vuelta a la gira presidencial. Obviamente cuando ya venía de vuelta le dije, presidenta, yo tengo que hablar un tema con usted antes de que lleguemos a Chile. Y después, bueno, ella pensó que iba a hablar de otro tema. Y cuando le planteó este tema del puerto, estaba al tanto, pero muy vagamente. Y está bien, ella tiene muchos temas que ver y tendrá a los ministros que se preocupen. Pero, en definitiva, ¿cuál fue mi planteamiento? Es una empresa pública, más allá que no esté concesionada. Y le digo, presidenta, si usted puede revertir esta decisión, por ejemplo, la ampliación, a mí me va a tener la primera fila aplaudiendo. Entonces, ¿a qué nivel llegó? A ese nivel. Y me imagino que los demás parlamentarios habrán hecho lo mismo, o con ministros, con ella misma, en fin. Y a nivel comunicacional cuesta mucho instalar temas locales. Y a mí me alegra a veces cuando me dicen, usted la diputada de Antofagasta, antes que me digan el nombre, bienvenido sea. Porque uno va instalando, al senador le debe pasar lo mismo. Cada vez que lo nombren en algún comunicado, el senador por Antofagasta. Entonces, esas situaciones son las que hoy día, con ese liderazgo a nivel central, nos va a permitir ir instalando nuestros temas. Ahora, esa conversación con la presidenta, ¿de qué manera, por ejemplo, hace algunos días salieron unas columnas en el diario local, el ex diputado Manuel Rojas decía, bueno, aquí no hay que ir este saludo a la bandera a la OCDE, sino más bien intentar convencer a la presidenta de que esto es un tema importante para la región y si viera el fallo ya está, ¿verdad? Ya hay un dictamen. Queda esta lucha que algunos ciudadanos ya han planteado de evitar esta expansión del puerto a los 300 metros, por ejemplo, hacia otro lado, o otras luchas que pudieran darse en temas de contaminación. Es decir, ¿de qué manera a lo mejor ese liderazgo real se va a ejercer? Quizás algunos decían, ¿por qué no hubo un telefonazo? Recordando lo que ocurrió, por ejemplo, con el expresidente Piñera y esta termoeléctrica que se iba a instalar en Barranco. Sí, también sugirió que no votáramos a favor de la reforma tributaria, porque con eso era una manera de presionar. Esos métodos en política no existen. Uno vota cada proyecto en su mérito y la reforma tributaria es imperativa en Chile para poder financiar la reforma educacional. Así que me pareció francamente una tontera lo que se dijo. No dijo la persona, dijo lo que se dijo. Ahora, en segundo lugar, el presidente de la República puede, porque el puerto finalmente es público. Y a través de las autoridades, por eso que hemos conversado con todos los ministros, además con la propia presidenta, que estaba informado de esto porque se le ha contado. E incluso algo ha salido en la prensa santiaguina, ojo. Sí. O sea, el tema ha empezado a rebotar. Por lo tanto, yo creo que hay condiciones, primero para despejar el tema de la ampliación del puerto, no es viable. En ninguna circunstancia. Esa es la lucha ahora. Eso es lo primero, eso es sería como esa lo lucha regional fundamental. en que todos los parlamentarios. Y segundo, que este otro proyecto que está validado por los tribunales tiene que someterse a ciertas exigencias de funcionamiento. Yo creo que no es viable. Pero en la medida que empiece a operar y se empiecen a producir los problemas, va a hacer a la chilena. Cuando quede la embarrada, entonces finalmente las autoridades van a poder actuar, porque las leyes en Chile son desgraciadamente así. Se puede actuar cuando ya está el problema creado, es como el basural. Mientras no hay una crisis sanitaria probada, las autoridades tienen muy pocas facultades para actuar.
Si nosotros tenemos un problema de ordenamiento, porque en pero general... la presidenta sí, por ejemplo, si lograse a lo mejor no ese telefonazo que yo decía en el caso de lo que ocurrió con el expresidente, pero probablemente... Pero no puede, ojo, puede lo de la ampliación del puerto, sí. Ahora, impedir que una empresa haga una actividad que se lo permitió el tribunal, no puede. Carolina, a propósito de la ampliación del puerto, si tú recuerdas, hace varios meses ya que yo consulté al gobierno regional y a la municipalidad, al consejo, porque son quienes poseen los instrumentos como para oponerse a una cosa así, que tiene que ver con el plan regulador, con el plan estratégico regional, con el plan comunal de desarrollo. La verdad es que todavía no contestan, entonces también tú dices ya, liderazgo de los parlamentarios. ¿Y qué pasa con las autoridades locales que tienen los instrumentos? Bueno, nosotros vamos a hacer una influencia política, que yo creo que hoy día hay que hacerla con los ministros, que son los jefes del directorio del puerto. O sea, aquí hay que ir al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, hay que hablar con el ministro del Interior, y hay que atacar la política portuaria del país, que ese es un tema que no está suficientemente abordado. Ahora, sigamos por esta otra línea, que en el fondo, claro, este fallo o lo que ocurre con el galpón trajo varios otros temas al descubierto, directamente lo que es la contaminación. El Colegio Médico ha puesto ya en evidencia los propios análisis que ellos llevan realizando durante el tiempo, la presencia de metales pesados, en este sector particularmente frente al puerto. ¿Cuál es la mejor línea ahí? Porque ya existen polémicas, algunos están solicitando muestras epidemiológicas, solo en Antofagasta, algunos dicen toda la región. Yo tengo harto que decir ahí, si tú me permites, esas Carolina. muestras, diputada. Con todo el cariño y el respeto que le tengo al Colegio Médico, en la experiencia nos ha ido mal con esas muestras de polvo que se encuentra sedimentado en las ventanas. Porque es muy difícil el demostrar cuál es la fuente. Tú difícilmente vas a decir, mira, de estos 10 gramos que tengo aquí, 1 gramo corresponde a los vehículos, 2 gramos le corresponden a este galpón y 3 gramos le corresponden a este otro. Entonces, lo que tenemos que medir y lo único que nos va a permitir ejercer acciones es lo mismo que nos permitió actuar contra el plomo. Contra los acopios de plomo tuvimos que hacer un estudio en los niños y en las embarazadas y en los adultos mayores, recuerden ustedes. Y como Servicio de Salud hicimos eso y financiamos eso. Y financiamos la limpieza de las casas, de los techos, de todo eso. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo que bien ha escuchado la Seremía de Salud y el gobierno regional, que le han entregado los recursos para que así se haga, de medir el impacto y medir cuántos metales pesados o qué metales pesados están presentes hoy día en la ciudadanía de Antofagasta. Si encontramos plomo, si encontramos cobre o lo que sea, vamos a poder decir cuál es la fuente más probable y vamos a poder ir a atacar esa fuente. Diputada. Sí, no, y a ver, es que hay algo que dice Marcela que es muy cierto respecto a que en ese minuto el Estado actuó. Nosotras presentamos un proyecto de ley de reparación a las personas, a su calidad de vida, y de reparación no del Estado, de reparación de quien contaminó. Y proyecto que hoy día ya está radicado, pasó, digamos, la barrera de la admisibilidad en la Comisión de Medio Ambiente, porque hoy día esa comisión en la Cámara de Diputados está discutiendo la ley de glaciales, así que yo hablé con el presidente de la Cámara, y estamos, perdón, de la comisión, estamos esperando que termine ese proyecto y que entre el nuestro, pero insisto en esto, hoy día no es solamente al medio ambiente, sino que a un grupo determinado de personas porque llevan décadas viviendo al frente de un foco de contaminación, en fin, y luego de eso también marcar el punto. Obviamente uno siempre recurre al papá Estado, pero si hay un privado que contaminó, entonces ese privado, desde el minuto que presenta el proyecto a los organismos pertinentes para obtener sus permisos, sus resoluciones, sus evaluaciones, su visto bueno, tendrá que entonces presentar también cómo va a reparar en caso que se produzca esta determinada contaminación a un grupo determinado de personas. Eso hoy día no existe. Y lo que venimos nosotros es a modificar y obviamente a mejorar la ley de base del medio ambiente, y que esperamos obviamente sea ley una vez que terminemos nuestro periodo. ¿Qué pasó con esta ley de polimetales que en un momento también se pensó? No, es que esa es la que la reemplazó, que la de polimetales no era viable por una cuestión de admisibilidad, dado que nosotros no teníamos la posibilidad de presentar una moción y tendría que haberse ido por el Ejecutivo a través de un mensaje, una iniciativa, pero esta sí era viable, y además
poco cumplida con lo que nosotros andamos buscando, que sea las personas y que sea por parte del privado y que sea de un punto de vista preventivo y no a posteriori a través de tribunales. Y eso tiene una continuidad porque ha pasado también cuando uno recuerda, y haciendo esta frase de la memoria, ¿verdad? Uno ve este tema del plomo, ve que se hicieron distintos planes, hubo muestra, hubo remediación, la limpieza, pero eso quedó en ese plan, es decir, no hay una medición constante en el tiempo en una ciudad que uno podría pensar de manera más lógica y sin ser experto que probablemente por todo el proceso minero que existe o industrial hay efectos asociados. Ese es uno de los vacíos que tiene nuestra legislación medioambiental y que yo creo que hoy día es factible de alguna manera ir sensibilizando también a las empresas que cada vez se apartan más de las ciudades, porque hoy día entre que le tienen miedo a las comunidades y cómo van a reaccionar, entonces están, yo diría que se están yendo con mucha más precaución con los proyectos nuevos. Nuestro problema hoy día yo te diría que es más con los pasivos medioambientales y con aquellas cosas que ya están instaladas y que están produciendo. En todo caso, la autoridad tiene el compromiso de salud, la Seremía de Salud, de hacer los chequeos, y entiendo que se está trabajando en eso, para hacer un chequeo permanente y a la primera indicio o prueba fehaciente de una contaminación producto de esta actividad adicional en el puerto, puedan actuar y tomar medidas. Por lo tanto, eso obviamente que se está empezando a hacer. O sea, la línea estaría bien encaminada, porque vamos a tener que esperar que se pueda aprobar un proyecto, que además pudiese a lo mejor el gobierno efectivamente tener los recursos para hacer esta medición. ¿Qué pasa con el resto de las comunas? Que también es algo que han planteado porque se ha focalizado todo en Antofagasta. El alcalde de Tocopilla lo decía, el de Calama. Ojalá pudiese existir la misma forma de tener muestras en distintos puntos de la región. A ver, se hizo un estudio que lo dieron a conocer a principios de este año. No está hecho sobre las personas, pero sí para la identificación de pasivos medioambientales en las ciudades. Y ese estudio demostró que Taltal es la ciudad más contaminada de la región. Tiene al menos 7 pasivos medioambientales en el medio de la ciudad. Uno de ellos que tiene que ver con la planta de Enami y que tenemos que sacarla, y que es estatal y que tenemos que sacarla de allí. Está frente a un colegio, el lugar más complicado, y por lo tanto hoy día hay preocupación de ese alcalde en términos de conseguir recursos para ir remediando eso, porque hoy día esas empresas, o sea, Enami está, pero hay otras que sencillamente ya no existen, que se fueron y dejaron allí ese pasivo medioambiental que hoy día hay que remediar y que obviamente va a tener que ser papá Estado el que venga a poner los recursos. ¿Qué rol pueden ejercer ustedes, parlamentarios, respecto de lo que está ocurriendo con esta demora de un tribunal medioambiental que también se prometió o la gente confió en que de alguna manera podía zanjar muchos de los temas? Sí, un año de retraso. Un año de retraso justamente en esta zona, que es no menor. Por lo que yo entiendo, que estuvimos averiguando qué ha pasado, dice que se tratado de hacer tribunales especializados, y como es una especialidad nueva, no tiene fácilmente profesionales y jueces en este caso que tengan el currículum que se les exigía para poder ser nombrados. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque como no tenemos los especialistas, en el fondo no se puede llenar y no se constituye. Pero se llenó en Santiago y se llenó en el sur, pero no se llenó acá, porque igual la exigencia está desde hace un tiempo. Y lo que se tiene que hacer es nombrarlo con la gente que se tiene dentro de las alternativas existentes nomás y echarlo a andar, pues tendrán que aprender un poco en el camino, que es la solución que se buscó en otros lados de Chile, en los otros dos tribunales, y que flexibilizó Tienes razón tú, Carolina, cuando reclamas, porque no es verdad que en Antofagasta no exista esa gente, y ahora tenemos un problema doble, porque cuando se hizo el concurso y estaban cumpliendo requisitos una cantidad importante de abogados de nuestra zona, por alguna razón el tribunal que tenía que juzgarlo y el presidente de la Corte que tenía que sancionar eso, dijeron que no, que ninguno de ellos cumplía requisitos. Y lo que yo sé, voy a usar una palabra que ojalá que no me traiga consecuencias legales, por favor, si no te contrato como abogada. De alguna manera pusieron algunos requisitos agregados. Entonces dijeron, no cumplen, y con eso los invalidaron, porque aunque hagan un concurso ahora de nuevo, esas personas ya no pueden postular de nuevo. La ley dice que quedaron invalidadas, por lo tanto, nos invalidaron a todos los que cumplían los requisitos legales
y que son de Antofagasta. Y que era algo así como parece publicar en una revista científica, en el caso de los que postulaban cosa por que esa no se área, les pidió fuera ni a que no se Santiago los ni al pidió sur. ni a Santiago Sí. ni al sur. Por eso. Entonces por eso Exactamente. la comunidad a veces no entiende por qué estas cosas ocurren o se demoran tanto, diputada. Y hoy día cuando hay que recurrir a tribunales ambientales, que lo estudiamos por el tema del galpón, por ejemplo, vive el centralismo. Tenemos que es competente mientras no se cree este tribunal especial, el que está radicado en Santiago, por ejemplo. Pero estaba pensando también, ligado con este tema, pero en el tema de la planta de Enami, ¿cierto? De Taltal. Y dado que habían otras empresas en donde se fueron y no remediaron. Hoy día, y a través del Ejecutivo, del Ministerio de Minería, y es la labor que nos va a corresponder a nosotros. Por eso es tan importante también contar a las personas cuál va a ser nuestra labor dentro de todas estas situaciones que hemos estado conversando. Se va a presentar un proyecto por parte del Ejecutivo de cierre de faenas. Y por lo tanto, hoy día toda empresa que se instale desde ya va a tener que entregar una especie de proyecto, de cotización, en fin, de presupuesto, de cuánto le va a costar cerrar su faena y dejar las condiciones que la ley le exija. Y obviamente entender que se va a remediar ahí como que no hubiese existido nada, y no con lo que tenemos hoy día, lugares contaminados, sin remediación, dejan incluso a veces hasta las propias instalaciones ahí botadas por cuánto tiempo, y eso es un trabajo que nos va a tocar enfrentar a nosotros los próximos meses. Entonces, labor legislativa tenemos bastante y enfocada en esta materia. Pero obviamente que en el caso de las propias empresas tiene que nacer el entender que hoy día no basta incluso con cumplir la ley, sino que con cumplir con una licencia social, de término que tanto cierto ha sido acuñado después de este tema del galpón, pero entender, por ejemplo, hoy día que si bien ese galpón va a tener permiso, algo hay que hacer. Y si viene de propuesta de una mesa de trabajo, bienvenido sea, pero, insisto, o dividirlo, o hacer algún pulmón, no sé, ahí verde alrededor, o enviarlo al sitio 7, que era eventualmente donde estaba destinado. Tratar de mejorar esa situación y obviamente empezar no solo a fiscalizar ese proyecto, sino que entrar ahora a todos los otros acopios que hay de concentrado de cobre dentro del puerto. Hacer una inspección dentro del puerto, ¿por qué no? Dentro al menos de lo que es empresa pública, a personarnos todos los parlamentarios ahí con las autoridades regionales y con el directorio. No solamente tener la reunión en el directorio a puerta cerrada en la oficina, sino que ir a ver al puerto a ver qué está pasando, hacerlo en la noche. ¿Cuántos videos nos han llegado, por ejemplo, en la noche de la polución que existe? Bueno, esa es la labor de fiscalización que a nosotros nos podría corresponder y conformar, ¿por qué no?, una comisión investigadora en la Cámara para empresas públicas. Justamente, hay quienes han planteado, de hecho, que podría en el fondo tratar de ponerse este tema ya de manera más formal, a lo mejor a través de una comisión investigadora y que se zanjara de una vez por todas cuál es la realidad en este puerto y en el resto de los lugares que hemos hablado que están contaminados. Bueno, ese va a ser el camino que se ha decidido tomar. Fiscalización extrema, abierta a la comunidad, con posibilidad incluso que el colegio médico, por ejemplo, que de alguna manera la gente lo suele ver como una especie de garante de fe pública, no sé qué opinará Marcela. Siempre sí, lo ha sido. es, pero que pueda cumplir, claro, exacto, que pueda cumplir esa función de revisar todos los informes que se tienen que hacer periódicamente. ¿Y quiénes hacen los informes? La Seremía de Salud. Vamos a un breve corte comercial, nos quedan algunos temas, vamos a discutir sobre forma binominal, la ley de extranjería que algunos nos pedían también tocar y lo que está ocurriendo con los hospitales y estos retrasos. Ya vamos a tocar esos temas, espérenos, ya volvemos con más Encuentro Regional. Agosto, mes de mineros, nuestra región, nuestro futuro, los jóvenes, formación técnica, desarrollo habilidades blandas, conocimientos y deporte. Programa Red de Liceos Técnicos de Barrix Aldiva. Barrix Aldiva, comprometido con la educación técnica de nuestra región. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Visita nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. Seamos amigos en Facebook. Mira nuestros videos. Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta.
pero mira la hora que es, tenemos reunión de pauta. Hoy comenzamos más temprano. Como puedes ver, somos una familia. Tu familia. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 13 horas en Tu Matinal. Aquí junto al mar. Tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Siéntete libre, siéntete bella. Vicaveno, tu salón. Que el próximo llamado de incendio no sea el tuyo. Es muy fácil evitar accidentes en el hogar. Solo tienes que seguir estos simples consejos. Nunca sobrecargues enchufes eléctricos. Mantén sus conexiones en buen estado y desenchufa los artefactos después de utilizarlos. Ten mucho cuidado cuando te ilumines con velas. No las dejes encendidas sin supervisión y apágalas al salir de la habitación. Revisa las conexiones de gas. No dejes materiales inflamables cerca de ollas al momento de cocinar y verifica que la cocina quedó totalmente apagada luego de usarla. Evitar eventos lamentables es tarea de todos. Infórmate de esto y más consejos en municipalidadantofagasta.cl. Bien, estamos de regreso con este encuentro regional, último bloque de esta semana distrital. Casi todo el tiempo estuvimos hablando de este galpón de concentrado de cobre, sus efectos, bueno, y el puerto en general, esta expansión que se viene y un poco el rol de los parlamentarios en esto. Vamos a revisar nuevamente la encuesta en Facebook, ha ido variando un poco, a lo mejor a propósito de parte de lo que se ha dicho ya en esta mesa. La pregunta era: ¿los parlamentarios de nuestra zona han mostrado liderazgo político, cumplido con su rol de fiscalizadores en torno al galpón de concentrado de cobre? 16,7% cree que sí, lo ha hecho con fuerza, y un 83,3% cree que no. O sea, ¿vamos empeorando? No, pues recién era el 100, ¿no? Que no había ni siquiera un voto de que lo habían hecho bien. Ahora hay un poco. Pasamos de 0 a 16. A 16, así que estamos. ¿Y cuántas personas han votado? Bastante bien. No, eso es una... Eso no se cuenta. No, vamos a revisar. Vamos a Twitter. ¿Qué nos dice? Salvador Rojas: galpones del puerto fugan. ¿Cuándo irán a súper de medio ambiente? ¿Ya hay investigación en curso o no se fiscaliza Codelco? No, hay fiscalización al puerto y va a haber novedades en los próximos días. Acuérdense de mí. Hay un sumario que de hecho se había... Y aparte, hay una resolución. Y hay una solicitud que es de esta semana de fiscalización nuevamente. Ahora dice, defendiendo Antofagasta, antes celebrando un embarque de concentrado de cobre en Esperanza, y había muchos. ¿Quién entiende? Bueno, sí, hubo varios. Bueno, pues si vivimos del cobre, si nadie está diciendo que no. Si la cosa, lo que queremos es que se haga con respeto a la ciudadanía. Dice, Corte Suprema va por los intereses de los ricos, y que aprueben la expansión de 300 metros al galpón es una burla para la ciudad. Doctor Hernando, estudio en cordones umbilicales realizado por la UA, y doctor Román probó presencia de metales pesados. Sí, y eso lo citamos a principios de este año. Sin importar color político, quiero pelear por Antofagasta. Incluso hablé con la presidenta. Excelente liderazgo para lo que dijo la diputada Paulina Núñez. Hay otros comentarios. Marcelo Hernando intentó lavarse las manos respecto del tema galpón. No asume su participación en el tema. No. Le dice. Una vez más, queda en evidencia que Antofagasta seguirá siendo esclavo del empresariado mientras no haya unión popular. Ahí responden un poco que el Colegio Médico acudió a la súper de medio ambiente. ¿Cuándo irán los parlamentarios? Galpón 4 y 5, fuga de concentrados de cobre de Codelco y Bolivia. Un poco los emplaza también el Colegio Médico. Y parte de eso entonces, los que nos han comentado, dice Paulina Núñez, reclama que los jueces recibieron presiones, pero ella al parecer recibe incentivos de Alto Norte. Nada que ver, ¿quién dijo eso? Es Lascano.
Yo le respondo, no sé. Interno, no sé. Muy bien, que abran el diálogo entre parlamentarios de diversos sectores. Primero la chaqueta por Antofagasta. Bueno, parte de los comentarios... tan suelta el luengo ese, ¿ah? Sí, nosotros bueno, el otro día hicimos una nota que se llama Encapuchados en Twitter, que también está viendo porque algunos tienen ciertos estos seudónimos. Pero bueno, son opiniones, es la libertad que además se tiene de opinar. Si hay datos, a lo mejor los pueden compartir y ahí podemos responder porque a lo mejor se hace esa acusación. Vamos a seguir con otros temas que nos quedaban, decía este último bloque, hay varios otros que me gustaría también tocar. Esta última comisión donde se hizo noticia también en Antofagasta por esta comisión que investiga, ¿verdad?, las licitaciones en los distintos hospitales a lo largo del país y donde hay preocupación por lo que ocurrió en la pasada administración en torno a algunas irregularidades que se han planteado principalmente por el hospital de Calama. Usted misma, diputada, dijo que aquí no se habían hecho los mea culpa necesarios, que además se habían traspasado o endosado estas responsabilidades, hablando de lo que el exministro Mañalich podría haber asumido en torno a esto. Son temas técnicos, yo no sé si les van a entretener a la gente, a mí me entretienen, me apasionan, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es la inversión en salud, es responsabilidad de los directores de servicio. Y lo que uno observa es que hubo bastante, entre comillas, intromisión por parte del ministerio en las inversiones en la época. Yo no no quisiera satanizar ningún modelo, porque existen varias formas de invertir hoy día. Tú lo puedes hacer, ya sea que el director de servicio llame a licitación y lo hace a través de la ley de compras públicas y por lo tanto tiene que licitar a través del portal, etcétera, y tener base, o lo hace a través de un mandato al Ministerio de Obras Públicas, que también construye el Estado en ese caso, o un tercero que es el de las concesiones. Yo no quiero satanizar ninguno porque uno observa irregularidades en los tres modelos. En cualquiera de los tres tú puedes encontrar dificultades, etcétera. Y nosotros tenemos uno que no fue concesionado, que es el de Calama, y que está con verdaderos problemas. En ese sentido, las últimas dos sesiones hemos tenido primero al ex subsecretario, el doctor Castillo, y después tuvimos al ex ministro Mañalich. La verdad es que Castillo dijo que él siempre había estado al tanto de todo y que aun cuando él no hubiese firmado algunos de los papeles, que los hubiese firmado la directora de servicio, Rina Cárez, él siempre supo todo, lo cual es bastante complicado porque había varias cosas que no corresponden, entre ellas haber utilizado una cuenta que no correspondía para pagar unas cosas que eran de otra fuente, y eso en la administración pública no se puede hacer. Y por otra parte, el ministro Mañalich dice que, y también es cierto, o sea, la ley lo dice así, el principal responsable político, por decirlo de alguna manera, es la Subsecretaría de Redes, que es la que tiene la tarea de desarrollar la red asistencial. Por lo tanto, desde el punto de vista de las irregularidades que están siendo investigadas, nosotros, por lo demás, como parlamentarios no tenemos atribuciones. Nosotros no vamos a juzgar ni vamos a condenar. Cuando nos encontremos con algo lo vamos a denunciar a la Fiscalía o lo vamos a denunciar a la Contraloría. Lo que nosotros hacemos es identificar una responsabilidad política. Diputada, ¿cómo ve justamente lo que se ha dado, pensando que esto ocurrió en la administración pasada y que algunos de los subsecretarios, en el caso del exministro, están cuestionados un poco hoy día por lo que ocurrió en su sector? Mire, yo hoy día, y como diputada, creo que el rol fiscalizador de la Cámara tiene que fortalecerse. De hecho, estamos presentando, un paréntesis solamente, pero una modificación a la interpelación como herramienta de fiscalización. Creo que hay que respetar no solo a la institución, sino que cumplamos con más fuerza el rol de fiscalización en la Cámara. Y una de esas es las comisiones investigadoras. Así como la diputada Hernando está en la comisión investigadora en materia de salud, ¿cierto?, por el tema de estos hospitales, yo estoy en la comisión investigadora de los contratos a futuro. Una mala decisión que se toma bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, incluso antes, en donde hoy día el ministro Izaguirre, ministro de Educación, en ese minuto ministro de Hacienda, participa de este directorio. No se acordaba en realidad cuando lo citamos a la comisión, pero después el propio Codelco nos dijo que había estado presente de esta mala decisión, y una mala decisión que le arroja al país y a todo el Estado pérdidas por 4.800 millones de pesos, la mitad de la reforma tributaria. Entonces, cada una en los temas que le corresponden, investigando en estas comisiones, y por supuesto, cada uno de los informes que arroje estas comisiones tendrá que después tomar decisiones y ojalá, obviamente, primero, que son situaciones que no
no se repita. Segunda, dejar en la palestra las responsabilidades políticas que correspondan. Y tercero, en el caso nuestro, obviamente, más allá de la comisión investigadora, hoy día hacer todas las gestiones posibles, por ejemplo, para poder fortalecer, ¿cierto?, Coelco en el caso de mi comisión y para poder sacar adelante los hospitales que están hoy día cuestionados. ¿Qué les parece esta propuesta de poner un hospital de campaña en Antofagasta, dadas las condiciones del actual recinto y que tendremos este otro hospital nuevo, ¿verdad?, en varios años más? Hay una situación que algunos ya han criticado, para otros lo ven como una posible salida. A ver, hoy día con el personal que tenemos dificultades para hacer funcionar el hospital que tenemos. Entonces, menos tenemos para hacer funcionar el hospital que tenemos más un hospital de campaña. O sea, si el mayor problema no solo es la infraestructura, también tiene que ver con los profesionales que se nos han ido. Este año han renunciado urólogos, traumatólogos. Tenemos un solo neurólogo infantil en la ciudad. O sea, la crisis yo diría que es más de gestión, independientemente que el hospital ya todos sabemos que es un hospital que anda en muleta. Pero no podemos soñar con un equipo de rayos o tener imagenología o exámenes que estén a la altura tecnológica de la medicina que hoy día se practica en el mundo y en el país, que estamos atrasadísimos con eso. Sin embargo, ¿cómo vamos a ponernos a pensar en eso si ni siquiera estamos en un nivel, o sea, hemos retrocedido en términos tecnológicos respecto de lo que se hacía hace algunos años en la ciudad? O sea, en Antofagasta se hacen pocas cosas invasivas, en materia de imagenología estamos a años luz de encontrarnos decentes siquiera. Entonces, poner un hospital de campaña, la verdad es que no ayuda mucho a eso. Diputado, usted dice una cosa de gestión, pero es cierto que los recursos también son fundamentales y es ahí donde algunos indican que, bueno, todavía el nivel central adeuda 14.000 millones. 14.000 millones a la región. Y de alguna manera hay quienes dicen, o sea, este sistema aquí la gente se muere y a nadie le importa, citando a Samir Nayar, que ocupó el cargo de director del hospital regional, que ocupó un cargo directivo en la CMDS, y tal parece que eso es cierto, o sea, de verdad a nadie le importa porque ese hospital está colapsado y la atención primaria tiene una demanda creciente, no tiene especialistas, no tiene infraestructura, tiene un déficit de metro cuadrado y además vienen otros consultorios o CEFAM que van a entregar prontamente y nadie sabe con qué dotación siquiera. Lo que tiene que funcionar es la red asistencial. Ahora, hoy día el Servicio de Salud Antofagasta, espero que hayan corregido en algo la cifra, pero se estaba gastando un alto porcentaje del presupuesto, el 70%, en comprar servicios afuera. Entonces, cuando tú te empiezas a gastar la plata en comprar servicios afuera y una radiografía o un escáner que pudieras hacerlo en el hospital, lo pagas afuera al doble de precio, obviamente que empiezas a cojear y a hacer agua por todos lados. ¿Qué pasa con esos recursos? Que en el fondo también le pertenecen a la región y podría ser un poco más fácil la cancha para algunas prestaciones en particular o contratación más atractiva de algunos profesionales para que se queden en esta zona. Bueno, esto se refiere a una situación de crisis que se produjo en la región de Antofagasta en particular, porque hay una situación crítica del sistema hospitalario en todo el país, pero la situación más grave se está viviendo en Antofagasta, reconocido por la propia ministra cuando tuvimos una reunión con ella. El problema es que no se hizo la inversión del hospital que debería estarse inaugurando y que recién se está haciendo los movimientos de tierra. Eso fue el primer error por cambiar la modalidad con que se había convocado, estando los recursos, estando todo listo para comenzar la construcción. Una decisión política que se tomó hace 4 años atrás, un poco más quizás. Y eso no se puede resolver fácil. Ahora, en Calama se intentó un hospital militar, pero al final resultaba medio absurdo porque los hospitales militares se instalan cuando la situación de emergencia es tan grande que no queda otra alternativa, es vida o muerte. Pero tú no puedes tener un hospital militar para tener pacientes internados, como si fuera la solución. En el caso de Calama se encontró una solución mejor porque apareció una clínica que estaba ahí que se había quedado en desuso, porque había sido comprado por una más grande, entonces la sacó de competencia y se pudo más o menos enfrentar la situación y ahora en septiembre debería estarse habilitando esa clínica funcionando como un brazo del Hospital Cisterna. Pero en el caso de Antofagasta no veo esas alternativas. Ahora, se podría haber pensado en una alianza con las clínicas privadas, pero entra el tema de los precios. El sector privado está muy dispuesto a ayudar, pero cobrando los precios que cobra y te desfinancia el sistema. Y te voy a decir más, no solo el actual hospital está con ese déficit por comprar servicios al sector privado. En el diseño de administración del hospital nuevo para Antofagasta, es leonino para el Estado
y en beneficio del concesionario, que va a trabajar con un 60% de las camas ocupadas y ya empieza a recibir premios. En circunstancias que este hospital debe andar fácil 95%, 90-95% de ocupación. O sea, el negocio es no solo se va a ganar una plata por haberlo licitado, sino que además va a recibir premios otorgados en una concesión que se le otorgó al administrador de esto, al que concesionó el hospital, que desborda cualquier otra comparación con el resto del país. O sea, ese hospital que se va a empezar a construir ahora ya nació desfinanciado. Una de las cosas que se identificó durante la administración pasada fue que partieron los modelos concesionados. Entonces, se establece que el hospital va a estar lleno una cierta cantidad y por cada cama sobre eso que tú ocupes, o que vas a ocupar los pabellones en una cierta cantidad, pero por cada pabellón extra que tú ocupes, o por cada cambio que tengas que hacer, por ejemplo, si hay una emergencia de una influenza, una epidemia o algo, y tienes que hacer alguna transformación, todo eso hay que pagárselo extra al concesionario. Y esos estándares partieron siendo unos en los primeros hospitales que se construyeron durante la administración de Bachelet y después fueron cambiando. El hospital de Antofagasta quedó en una situación intermedia y los últimos que se estaban licitando, algunos de los cuales fueron sacados desde la Contraloría, establecían unos premios así, onda 55.000 UF semestrales si es que lograba la ocupación a los 60% de camas, o sea, de ahí para arriba. Hiciste una pregunta recién, Carolina, respecto a los recursos. La verdad es que cuando hoy día hemos estado discutiendo la reforma tributaria y a través de la Comisión Asesora Presidencial en materia de regionalización, a través de las bancadas transversales que se han conformado tanto en la Cámara como en el Senado, hay una cuestión que hace mucho sentido. Tuvimos una sesión especial la semana pasada para ver este tema, y es que no solamente tengamos una descentralización de tributos, sino que haya una recaudación local de aquellos recursos que en virtud de leyes que tienen una mirada regional puedan en definitiva ingresar directamente a arcas regionales y no al Ministerio de Hacienda, porque lo que ocurre es lo que hoy día estamos viviendo, que al final el Ministerio de Hacienda recibe, pero obviamente que tiene tantos otros focos que cubrir que termina ocupando esos mismos dineros en eso, y nosotros con una deuda que mantenemos hasta ahora que ha ido bajando con lo que han enviado, ¿cierto?, en los últimos 2 gobiernos desde el nivel central, pero que aún se nos adeudan estos 14.000 millones que podrían estar destinados, entre otras materias, a salud. En definitiva, para poder responder esa pregunta, recaudación local y no solamente a través del Ministerio de Hacienda, que entendemos, por supuesto, que es la gran billetera y que tiene que de ahí, digamos, ejecutar su labor, ¿cierto?, de administrador. Pero es una propuesta. Y en materia de salud, contar brevemente, yo hace 2 días me reuní con los dirigentes de la Confusam, obviamente también representantes de Antofagasta, en donde ellos me decían, Paulina, lo que pasa también es que, y esto lo tienen que saber también muy acabadamente los parlamentarios, pero llegan para poder recibir una respuesta resolutiva. Y nosotros no tenemos esa capacidad y terminamos atochados y terminamos con la imposibilidad de dar una respuesta o preventiva o de primera necesidad o primaria, como bien dice el nombre, y lo que plantean es que el día de mañana, una vez ya construido el nuevo hospital, sin entrar a ese detalle, pero que el que hoy día tenemos, que ya va a ser el antiguo en ese minuto, termine en una posta, en un hospital clínico y una posta de alta resolución, en un intermedio, digamos, entre la salud primaria y el próximo hospital que esperemos, ¿cierto?, sea entregado rápidamente. Yo creo que ahí también hay que empezar esa conversación. ¿Qué vamos a hacer con esa infraestructura que además de a poco se le ha ido inyectando recursos, principalmente regionales del FNR, para poder mejorarlas mientras esperamos el nuevo? Diputada, usted no está de acuerdo en un punto, por lo menos, que decía. A ver, no, a propósito de la deuda de los 14.000 millones, porque consulté al ministro de Hacienda que me respondió. De esos 14.000 millones, no hay deuda con lo que tiene que ver con el casino, porque se presupuestó más dinero del que realmente ha ingresado, por lo tanto, con el casino prácticamente no hay deuda. Incluso es al revés, nosotros tendríamos que devolver. Con el tema de los otros ingresos, que es la venta de terrenos fiscales, allí se produce una deuda que tiene que reclamarla el gobierno regional directamente al Ministerio de Bienes Nacionales. Y eso no sé si lo habrán hecho.
yo cumplo con haber comunicado esta respuesta al CORE y al gobierno regional respecto de lo que decía el ministro de Hacienda. Rápidamente, hoy día también sacábamos una nota en prensa de esta evaluación, que el Servicio de Salud de Antofagasta estaba muy mal evaluado a nivel país, justamente porque una de las prestaciones, la atención primaria, es la que pone mayor presión al sistema. Hay otros que dicen que no, efectivamente es porque el hospital no da las soluciones, que este sistema de atención primaria se colapsa. Lo cierto es que esta red está para muchos colapsados y la situación, por ejemplo, de los inmigrantes en Antofagasta también surge como uno de los factores que ha ido aumentando la demanda en los centros de atención primaria. Quiero preguntarle a propósito de eso, ¿qué pasa con esta nueva ley de extranjería? Que cuando estábamos en campaña, varios participaron de estos debates, fue una de las preguntas por ese proyecto original, criticado por la administración actual de la nueva mayoría por poner el foco solo en la prestación, digamos, laboral que podría dar. ¿Qué ha pasado con eso brevemente? Porque se nos está acabando el tiempo y me gustaría también pasar al tema binominal. La consulta hecha al Ejecutivo es que es muy probable que ellos retiren el proyecto que está presentado para modificarlo y presentar otro. Ahora, y reconozcámoslo así, dentro de todas las reformas que se han presentado, esta no ha sido una prioridad para el gobierno. De hecho, uno se encuentra que cada vez que se discute este tema, los ministros suelen hacerle el quite. Y algunos de ellos han pasado, un subsecretario, me acuerdo, que le costó algunas respuestas en una sesión, en un diálogo con la comunidad aquí en Antofagasta. O sea, todavía no es el momento esa reforma. Tenemos muchas en Chile y se entiende que es una situación que al antofagastino le urge de alguna manera. Al mismo inmigrante le urge tener mayor protección social. Lo que pasa es que a nivel nacional nosotros tenemos comparativamente un nivel de migración baja. O sea, entra poca población en relación a la que sale. Nosotros debemos estar más de 2-1. O sea, por cada extranjero que entra a Chile, 2 chilenos salen a vivir al extranjero, a estudiar en el extranjero o a pasear al extranjero. Y segundo, lo que distorsiona es que teniendo baja migración en Chile como promedio, está concentrada en ciertas localidades, en Santiago y la zona norte. Y por consiguiente, nosotros estamos viviendo una situación que no es promedio nacional. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener políticas particulares que consideren la situación más dramática de la zona norte. Ahora, la ley que hoy día rige está obsoleta porque fue desarrollada durante el régimen militar más bien con una visión de seguridad nacional. Después, bajo el gobierno del presidente Piñera, se mandó un proyecto de ley que pretendía regular el mercado laboral. Pero resulta que el derecho internacional y los compromisos que Chile tiene adquirido son consistentes con las leyes y reformas que están haciendo los países vecinos. Y nosotros estamos en una situación bien compleja, porque mientras los chilenos van a Argentina a estudiar gratis, no viene un argentino a Chile a estudiar gratis. Si un nortino se pasa a Perú, se atiende gratis con el solo carnet de identidad en hospitales determinados, como el Hospital Solidario de Tacna, y no pasa al revés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no es cosa que hagamos solamente la ley que nosotros queramos y nos convenga a nosotros, desde el punto de vista de la gente que ingresa a Chile, sino que también tenemos que tener presente que nuestros hijos u otros chilenos están saliendo al extranjero y tenemos que protegerlos con reciprocidad en las leyes y se rigen por estándares internacionales. Acá lo que se trata es cómo se acoge al migrante en su integridad, como persona, no como factor económico. Sí. Por ejemplo, internacionalmente se discute el derecho a migrar y es parte de lo que se está... Exactamente, y cómo le garantiza derechos básicos. Lo que nosotros estamos teniendo acá en el norte es una crisis del centralismo que no ha ido aparejado el aporte que la región norte le hace al país en función de políticas públicas de creación de condiciones esenciales de vida, como salud, educación, vivienda particularmente y calidad de vida, porque acá no siquiera tenemos espacios públicos apropiados en la mayor parte de las ciudades del norte, y no estoy hablando solo de la región de Antofagasta. Diputada, tenía parte de la palabra. Dígame. Mira, yo creo que esta cuestión no va para más, ha sido una explosión y hay que controlarla. Y habrá que estudiar los tratados internacionales, habrá que hacer acuerdos con otros países, pero hoy día... No esperar la ley y la reforma. No, empezar a legislar en base a eso. Si es una ley que no ha tenido una modificación importante desde hace 30 años y lo único que tenemos es un proyecto cuestionado ingresado en el Senado que está durmiendo hace meses. Eso es todo lo que hay. Y por lo tanto, yo lo que digo hoy día es que no puede ser que un extranjero, más allá de qué país sea, ¿verdad?, pero ingrese a nuestro país y principalmente a la región de Antofagasta como turista
y no viene a hacer turismo, o sea, viene a instalarse en un campamento, viene incluso en contra de su propia calidad de vida a emplearse en un trabajo indigno, sin un contrato de trabajo, por menos de lo que nuestra propia ley establece, que es el sueldo mínimo, y con todo lo que eso explota en servicios de salud, en materia de vivienda, por ejemplo, bueno, en fin. Y por lo tanto yo lo que hoy día digo es tener un marco regulatorio que sí, controle por un lado, tengamos una política de integración por otro, una cuestión de educación también, en materia de los servicios públicos o las prestaciones políticas públicas que van a recibir, pero hoy día, por ejemplo, ¿por qué no? Así como a nosotros, los chilenos, nos exigen cuando ingresamos a otro país que hagamos nuestros trámites en las embajadas de dicho país, pero en nuestro país todavía, ¿por qué, por ejemplo, no quiero nombrar un país, pero bueno, en fin, uno de los países que hoy día tenía mayor demanda, ¿cierto?, de ingreso a nuestra región, haga los trámites en su país de origen, en nuestras embajadas, y allí en definitiva indica qué trabajo viene a realizar, si viene o no viene a hacer turismo, si viene acá, por ejemplo, por un par de meses y se le prorroga estando acá y no esté eternamente incumpliendo leyes y nosotros haciendo vista gorda porque la ley tiene vacíos legales. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que sí se requiere urgente mayor control y, por supuesto, mejorar el proyecto que hoy día está ingresado, pero que convengamos, es el único que se ha ingresado desde hace 30 años atrás. Y yo creo que de todas maneras nosotros con mayor fuerza tenemos que empezar a actuar en poder mejorarla, y lo estamos haciendo, por ejemplo, en la Cámara con el diputado Vlado Mirosevic, que en Arica le pasa algo similar, de poder tener una política de control, pero también obviamente de integración y de educación. Finalmente, para muchos de los proyectos que se pretenden llevar adelante se necesita, ¿cierto?, reformar este sistema. Vamos al binominal, nos queda muy poquito tiempo, pero un poco cómo se va a plantear esta discusión importante. Sabemos las posturas que ambos sectores, de aquí senador, han tenido junto al senador Pedro Araya también una postura bastante clara y al parecer la van a mantener. ¿O cómo va esa negociación en lo político para destrabar esta iniciativa? nos hemos juntado no solo los senadores independientes, sino que también se han juntado senadores de los distintos partidos que son representantes de regiones y que tenemos los mismos dolores. Para decirlo en breve, los sistemas binominales, o sea, tienen el problema que no son suficientemente representativos y queremos hacer un cambio y estamos todos de acuerdo. El problema está en que la fórmula planteada tiene defectos estructurales que perjudican a las regiones y aumentan el centralismo. Por lo tanto, son inaceptables para nosotros en muchos aspectos. Hay otros que son muy positivos, pero vamos a lo negativo para sintetizar. No puede haber circunscripciones con 7 senadores, otras con 5, otras con 3 y otras con 2. Eso es inaceptable, porque los senados en todas las partes del mundo representan territorio. Son equivalentes. Nueva York, Alaska, 2 y 2. Y no hay ninguna diferencia. Y si vas a España, vas a Francia, las circunscripciones, las senaturías, son equivalentes. Y eso le da al país un equilibrio territorial. Y Chile, que es un país tan largo, con tanta diversidad de geografía, de economía, de grupos étnicos, de pertenencias culturales, no puede tener un sistema que favorece a las regiones más grandes en población, porque entonces el centralismo sería aún más brutal de la que yo lo es. Y por lo tanto, para nosotros, esa fórmula es inaceptable. Todos 3, a lo más podríamos aceptar y discutir que las regiones que ya tienen 4, porque ya la tienen, 2 y 2, como están divididos, por ejemplo, la región de Valparaíso o el mismo región metropolitana, se quedaran con lo que tienen. Y eso además sería un mix, porque Renovación Nacional, por ejemplo, está pidiendo que sean todas las regiones pares, que todas tengan o 2 o 4 o 6. En este caso sería más razonable ese mix entre 3 todas y bueno, ya, serán las 4 o 5 más grandes, 4 para no quitarle un senador. Pero todo lo otro es inaceptable. ¿Y cuánto de eso de acuerdo hay, diputada, finalmente? Desde el sector que usted representa, también poniéndose de acuerdo con la gente de la nueva mayoría. Bueno, ojo, acá nosotros en la Cámara ya votamos el proyecto y por lo tanto en este caso, como Renovación Nacional y como miembro de la Mesa Nacional de Renovación Nacional, he estado bien presente en todas las discusiones, los acuerdos, el tratar de obviamente que esto no sea un traje a la medida, de poder tener un sistema electoral que de aquí a unos 30 años más pueda de una u otra forma manifestar lo que el electorado quiso decir. No puede ser hoy día que una persona que saque la segunda mayoría termine en la casa y el que sacó 10.000 votos menos esté sentado en el Senado.
Entonces, toda esa situación hoy día hay que enmendarla. Y en definitiva, la voz del pueblo refleja en la urna, se tiene que reflejar en el Congreso. Y con nosotros como sector lo que queremos es que hoy día, por mucho que el gobierno tenga la mayoría, logremos un acuerdo en donde en definitiva las regiones se vean representadas, los independientes se vean representados y ya insisto, y la voluntad que de las personas en la urna. Hoy día nosotros propusimos en su minuto un acuerdo con la democracia cristiana. No vamos a llegar atrás lo que ocurrió hace 2 años atrás, pero sí un acuerdo en donde podamos tener una cuestión más equilibrada. Y hoy día no estamos viendo esa situación. Hemos visto en el ministro Penailillo específicamente que no hay cero voluntad de lograr algún acuerdo, anda pirquineando un par de votos acá para sacar la reforma. Y hoy día yo espero que, sobre todo en el Senado, y hemos conversado con el senador Guillé, las regiones no nos veamos disminuidas ante un sistema que además no solamente va a eliminar el binominal, sino que va a actuar en forma centralista, dándole más poder a Santiago. Y también reconozcamos que lo que hoy día pretendemos en el hecho de que nosotros queramos que queden, digamos, circunscripciones pares, es porque en aquellas que son impares, de todas maneras el gobierno ha sacado el cálculo de que ese parlamentario sería un futuro diputado o senador de la nueva mayoría. Y también ahí uno podría decir, bueno, entonces pónganse las pilas y llevemos buenos candidatos. Por supuesto que estamos en esa posición también. Pero hoy día pretendemos un acuerdo, y acá lo ha planteado el propio senador, de tener algunas regiones impares, que de hecho lo planteamos en la última propuesta que le entregamos a la propia presidenta, y tener otras pares en donde nos permita de una u otra forma mantener los equilibrios en las cámaras. Senador, ¿y cuánto apoyo hay entre las conversaciones que usted ha logrado tener con su sector, con otros dentro del Senado? Que es lo que proyectemos un poco. Bueno, depende. Hay parlamentarios que aguantan un apretón, hay otros que aguantan 2 apretones y hay otros que no aguantan el tercer apretón. Esa es la ventaja de ser independiente, que nadie te aprieta. Te pueden dejar medio solo, pero no te apretan. ¿Te sientes solo? Yo creo que hay... No, diga, porque si no vamos a titular de mañana. Yo creo que hay como cuatro senadores más o menos que yo puedo garantizar que el gobierno está dándolo como que son votos favorables a la reforma. Sí, a la idea de legislar, pero no a la fórmula de diferenciar las circunscripciones. O sea, ninguno va a votar porque Antofagasta tenga 2 senadores, Coquimbo tenga 3, Valparaíso tenga 5, Santiago tenga 7. Eso por nuestro cadáver. Eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara votamos a favor de la idea de legislar, pero votamos nosotros como Renovación Nacional en contra del redistritaje, de cómo está hoy día repartido este sistema en las distintas circunscripciones o distritos. Perdón, ¿cómo van a votar el tema de los diputados que asemejan circunscripción y distrito en las regiones extremas? No, estamos en contra nosotros. Es uno de los temas que nos tiene bastante preocupados, porque si tú lo piensas, la próxima vez que haya elección de diputados acá van a coincidir con elección de senadores por la misma circunscripción, o sea, es el mismo territorio. Y si hay elección de intendentes, también van a estar haciendo campaña por el mismo territorio. En el caso de los diputados, que la explicación que dio el senador fue súper clara en términos de los territorios y los senadores. En el caso de los diputados, nosotros nos asemejamos más, un poquitito más, a una proporción respecto de la población, pero eso hace precisamente que nosotros como norte tengamos muy poca presencia en la Cámara. Entonces, en alguna medida eso se compensa con este aumento que va a haber, que distribuye un poco mejor. Gracias, parlamentarios, nuevamente por su tiempo, por habernos acompañado a discutir estos temas. Siguen algunos Twitter refiriéndose sobre todo al hospital, que es tema que siempre le importa a la ciudadanía y nos piden cada cierto tiempo poder hablar de ello. Agradezco a cada uno, parlamentarios. Esperamos tener en la próxima semana distrital, eso en un mes más, ¿verdad? También al senador Pedro Araya en esta mesa. Gracias por acompañarnos en este encuentro regional. Gracias a todos, a sus casas, a quienes estuvieron con nosotros en Twitter, también las votaciones en Facebook. Nos vemos el próximo lunes con otro tema, como siempre, en Encuentro Regional. Buenas noches.